Señor, y sabemos que no nos ha traído aquí en vano, Señor. Bendiga a su pueblo, Padre, y transfórmenos y capacítenos cada día más para que seamos mejores siervos suyos. Se lo pido en el nombre de Jesús, mi Dios. Gracias, Señor. Amén. Decía un predicador una vez que una de las tragedias más grandes de estos tiempos es que vivimos, y sobre todo decía él, para la iglesia, aunque no es solamente de la iglesia, pero él decía que una de las tragedias más grandes de la sociedad en la que vivimos, incluyendo creyentes y no creyentes, iglesias cristianas o religiones de otras naturalezas, la tragedia más grande es que vivimos en una generación de celebridades, de complejo de celebridades y de deseo de ser celebridades. Y los pastores y líderes religiosos de otras religiones explotan al máximo esa inclinación tan fuerte que tienen las personas de ser celebridades. Y si no me cree, analice usted sus redes sociales. Todo el mundo tiene que saber qué comió el ciervo, la cierva. Todo el mundo tiene que saber a dónde voló, a dónde se encuentra, en qué aeropuerto está. A veces ni están en el aeropuerto. Los acaba de ver uno en la tienda y en las redes sociales. Aquí en el aeropuerto intercontinental George Bush. ¿Qué ganan con eso? Atención, fama, un estatus de capacidad económica. Y todo el mundo quiere ser celebridad. Ya la gente, es rara las personas, y las hay, de que ni siquiera están predicando verdaderamente el evangelio por deseo de que las personas conozcan a Dios, sino que muchas veces es solamente mostrarle al mundo que ellos también pueden. Y qué triste es eso, hermano. Yo digo que el evangelio se va a predicar de una o de otra manera. Y Dios usará hasta las piedras para que el evangelio se predique. Pero qué triste cuando las personas están solamente procurando las redes sociales, solamente para tener su momento de fama, para llenar su ego, para llenar su deseo de sentirse celebridades por un momento. Y uno lo sabe porque sus estilos de vida fuera de eso no son reales. Uno ve en las redes sociales aquella gran piedad, aquella gran espiritualidad, y fuera de ello no existe espiritualidad en sus relaciones diarias. Entonces, le digo esto para demostrarle que es verdad lo que dice este predicador. Una de las tragedias más grandes de la sociedad en la que vivimos es ese anhelo de la gente de ser celebridad. Tengamos cuidado nosotros, hermanos, de no dejar que nuestros hijos se vayan por ese camino y que nosotros tampoco seamos de los mismos. Yo veo a veces, y caigo mal por decirlo, pero tengo que decirlo. Veo a veces pastores, iglesias, que cuando uno de sus miembros cumple años, ahí está la publicación en todas las redes sociales. Felicitamos al hermano o al fulanito de tal. Mire, felicitan hasta el perro por su cumpleaños. Digo yo, si esa felicitación fuera sincera, hermano, llegaría a través de un mensaje de texto: hermano, me di cuenta que cumpliste años, que Dios te bendiga, y nos alegramos mucho que Dios te haya dado años. Si fuera sincero, ahí llegaría todo. Si mucho, en un canal o en un grupo de WhatsApp que maneja la iglesia, sí mucho ahí, porque pues ahí nos conocemos, ahí nos importan a todos, sí mucho. Pero no, como ya conocen la inclinación de las personas de ese deseo de celebridad, entonces se lo alimentan para que esas personas estén comiendo de la mano de ellos. Y nadie se da cuenta porque todo el mundo tiene ese problema. Lo que pasa es que hay que combatirlo.
Lo que pasa es que en vez de nosotros estar procurando elevarnos el ego, deberíamos de estar procurando menguar en nuestro ego para que él crezca. Lo que decía Juan. Cuando a Juan le llegaron a querer tocar el ego y le dijeron, ya viste que Jesús ahora bautiza más gente que tú. Y Jesús ni bautizaba, era puro chisme. Y Juan, muy consciente y como un buen siervo de Dios, dijo, ¿y cuál es el problema? Si lo que yo tenía, Él me lo dio. Y si Él quiere que yo mengüe, pues así va a ser. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Entonces, lo que le quiero decir con esto es, quiero introducirle el tema de esta sección. Pero primero quiero recordarle un poco lo que hemos estado viendo hasta aquí. Hemos visto que en este capítulo 14 de Hechos, escrito por el historiador Lucas, se nos presenta a dos siervos calificados y eficaces que modelaron los requisitos necesarios para todo aquel que ha de procurar servir al Señor de manera aceptable. Anunciar a Cristo de la manera correcta. Y durante el flujo de esta historia, de este relato del capítulo 14, estos dos siervos de Dios manifiestan ejemplos de cualidades que identifican a un siervo eficaz, a un siervo aprobado por Dios. El problema es que según lo que vemos nosotros, aunque las personas lo digan de diente a labio, a poco les importa realmente si Dios aprueba o no lo que hacen o lo que dicen. Solo les importa que dé resultados positivos, inmediatos y visibles, tangibles. Pero en realidad no les importa si Dios aprueba o no la manera en que hacen las cosas. ¿Por qué le digo esto? Por lo que le estaba comentando. Sabemos que hay una cultura de celebridades y un deseo de ser celebridades, y los mismos pastores se aprovechan de esa inclinación egoísta del ser humano y le elevan el ego a la gente para que coman aquí, sin importarle si a Dios le agrada o no eso, sin importarle si esas almas están siendo edificadas o no, sin importarle si esas almas están siendo santificadas por Dios o no. A ellos no les importa eso. Y por eso cuando vienen las tragedias normales de la vida, esa gente es la que colapsa. Porque no está preparada. Porque le elevaron el ego y le hicieron pensar que era una estrella. Pero cuando a nosotros, hermanos, se nos enseña la palabra de Dios como debe ser y se nos hace conciencia de la necesidad de menguar para que Él crezca, usted está más listo para las tragedias y las dificultades de la vida. Usted está más maduro para soportar. Pero a ellos no les importa. Como hoy es un estudio bíblico, quiero ver si pusieron atención las semanas pasadas, porque 2 semanas hablamos de eso. Ya dijimos que estos dos siervos de los que habla el capítulo 14 manifiestan ejemplos de cualidades que identifican a un siervo aprobado por Dios. ¿Cuál fue la primera característica que vimos? Dígalo con las palabras que usted quiera, pero que se parezca a lo que vimos. No se acuerdan, ¿verdad? Qué mal maestro es Mauricio. Pero eso es debatible, porque como puede ser de verdad que se convierten, puede ser de mentira. Sí lo anotó. Bueno, no es trampa, porque se supone que si nos olvidan las cosas deberíamos de apuntarlas. Eso fue la primera característica que vimos. La valentía de estos dos siervos, a pesar de que no era algo positivo el que se pararan firmes. En el sentido de que no iban a tener una respuesta positiva de los demás. De hecho, vimos que los corrieron de aquel lugar. Los amenazaron de muerte. Querían apedrearlos. Y apedrearlos significaba que los habían sentenciado a muerte ya los líderes de aquella comunidad. Entonces, el texto que vimos del 1 al 8, del 1 al 7, nos decía a nosotros que ellos eran siervos con denuedo, así lo llama la Biblia. Y denuedo significa valentía, convicción, intrepidez. Denuedo
Es esa cualidad esencial sin la cual no se puede lograr nada importante para el Evangelio. Es lo que permite a los creyentes persistir frente a la oposición a pesar de las amenazas. A pesar de las implicaciones aparentes que pueda tener mi convicción y mi parar firme. Que fue lo que leíamos de la historia de aquella hermana de allá de India. Entonces, hoy en día ya esto no es una cualidad, no es una virtud del cristiano. De hecho, el que alguien se pare firme y diga las cosas como tienen que ser, diga las cosas que tiene que decir a las personas que tienen que ser, ya se le llama como falto de sensibilidad, falto de amor, divisorio. Tiene un discurso de odio, le llaman. Ya todo es discurso de odio mientras no le guste a la gente. Le ponen calificativos que socialmente hablando parecen negativos, pero que en la Biblia se le llama denuedo, valentía, convicción, intrepidez, sin lo cual no se puede lograr nada importante para los propósitos de expansión del Evangelio. Es lo que permite a los creyentes persistir frente a la oposición. Aquí no se trata de andar buscando pleito y de andar diciendo cosas que Dios no ha dicho en su palabra, de andar inventando confrontaciones innecesarias. Aquí se trata de que cuando en nuestro propósito de proclamar el Evangelio o de vivir el Evangelio, ese propósito es desafiado con amenazas, con implicaciones negativas para nuestra vida personal, nosotros igual nos paramos firmes y hacemos y decimos lo que hay que hacer y decir. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pablo y Bernabé. Vimos que la candente oposición a Pablo y a Bernabé finalmente estalló en llamas. Los judíos y los gentiles juntamente, dice el texto, junto con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Nosotros pensamos que cuando una persona es abrazada, amada y popular y que nadie dice nada malo de esa persona de allá afuera, es porque está haciendo la obra de Dios. Oh, Dios está con él. No, hermano, con Pablo y Bernabé también estaba el Señor y ve lo que pasó. Y tenemos que tener eso claro para que no nos dejemos engañar por ese montón de comerciantes de la fe que hasta todo el mundo los quiere, pero Dios no los aprueba. Porque jamás se atreverían a decir las cosas que hay que decir. Y los que se atreven, esos no son populares. Es evidente, dice, Pablo y Bernabé eran valientes, pero no tontos. Habiendo sabido lo que estaba sucediendo, en sensato instinto de conservación, se fueron de aquel lugar. Alguien les avisó con tiempo y les dijeron, ya las autoridades los han condenado a muerte y dicen que los van a atrapar y los van a apedrear junto con los judíos. Entonces ellos se fueron de ahí y dijeron, bueno, ¿y para qué seguimos aquí? Nos vamos. Y se fueron. Dice que se fueron a Listra. A Listra. Era evidente que no podían lograr nada más quedándose en Iconio. Así que era hora de mudarse a un nuevo territorio donde se necesitara el Evangelio. Como ya había ocurrido en Hechos 8 del 1 al 4. La persecución simplemente propagó las nuevas de perdón y salvación a regiones distintas. ¿Se acuerdan lo que leímos de aquella mujer hindú? Que en persecución por su religión la metieron presa y la condenaron a 10 años de cárcel. Lo que no sabían estos demonios que estaban incitando a las autoridades es que Dios tenía otros planes y aún en la cárcel el Evangelio iba a ser recibido y Dios iba a cumplir sus propósitos por medio de la persecución. Y esto estaba pasando aquí. Listra estaba a 29 kilómetros de Iconio, que fue a donde Pablo fue, y era el hogar de Loida y de Eunice y de Timoteo. Recuerde que Timoteo era de padre griego y madre judía. Y nació en una ciudad gentil, Listra. Y dice los registros de que de allí, de Listra, era la mamá de Timoteo. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Todo el mundo, todos los teólogos, concuerdan en que seguramente Loida y Eunice, que eran la mamá y la abuela de Timoteo, recibieron al Señor por esa visita de Pablo. Y luego el Señor usaría a Loida y a Eunice para que fueran las mentoras, porque no tenía papá Timoteo.
fueran las que nutrieran la fe de Timoteo para que Timoteo también se convirtiera. Y Timoteo después fue un gran pastor de la ciudad de Éfeso. ¿Si puede imaginar todo lo que Dios estaba haciendo por medio de aquella persecución? Entonces, luego seguimos leyendo y vemos que de lo que Dios iba a hacer en aquel lugar, Lucas registra 3 acontecimientos notables: la sanidad de un hombre que nunca había caminado, el extraño incidente de paganos adorando a los predicadores y el apedreamiento de Pablo. El apedreamiento lo vamos a ver al final, pero por hoy vamos a ver lo que pasó en estos versículos que hemos estado leyendo. Dice, déjeme ver si se lo puse en la pantalla para que me siga. Ese es el tema del día de hoy. Humildad que se opone a la exaltación. Se parece bastante a lo que vemos hoy en día, ¿verdad? Bastante. El 31 de diciembre, la alfombra roja de los servidores de la iglesia. Hay que entregarles un premio a cada uno, a ver cuántas almas ganó, cuántas células abrió, todos sus logros del año. Y el que sobresalió más, hay que darle un premio más relevante y así. Y siempre le dan su cartoncito al que aportó menos para que no se vaya sin su ego infladito también, ¿verdad? Pero así. Yo le digo porque yo he estado en esos lugares y yo sé que no me quiere la gente porque yo lo comento, pero a mí me encanta poner los ejemplos de las cosas reales que están pasando para que veamos la diferencia entre lo que la Biblia realmente dice y lo que se está haciendo hoy en día. Ay, yo no voy a esa iglesia porque ahí no hay amor. ¿Y por qué no hay amor? Ah, porque el pastor no me pasa exaltando y no me pasa alabando y no pasa publicando todos mis logros en Facebook. A eso le llaman amor, hermano. A eso le llaman amor. ¿Qué tergiversación más grande tienen de lo que es realmente el amor cristiano? Vemos en esta historia la humildad de Bernabé y Saulo, Pablo, que se opuso a la autoexaltación de ellos. Y ellos obviamente nos lanzan a nosotros una lección que no debería borrarse nunca de nuestra mente como cristianos. Que toda iglesia debería tener muy clara todo el tiempo para que cuando alguien empiece a desviarse detrás de este síndrome de celebridad, alguien le diga, eso no es lo que Dios quiere para ti. Hoy los pastores entran en moto, con sus trajes de cuero, hacen aquellos grandes eventos, entran como estrellas de rock, todo tipo de espectáculos mundanos, tal vez no abiertamente pecaminosos, pero mundanos, que elevan el ego de todo el mundo, pero que la santificación y la formación de la imagen de Cristo en las personas brilla por su ausencia. Eso no va a pasar. Están lejos de eso. Entonces yo quiero que veamos esta historia porque cuando leemos el texto nos damos cuenta de cuál es la intención de Lucas aquí. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Fíjese, aquí en esta historia, del versículo 8 al 18, el enfoque, hermanos, de esta historia, escrita por Lucas, no es el hombre que fue sanado, aunque es parte de la historia para decirnos el por qué sucedió lo que sucedió. ¿Sí me explico? Se tiene que contar esto para que entendamos por qué sucedió lo que sucedió. Y Lucas dice que este hombre estaba sentado donde Pablo obviamente estaba predicando. Obviamente Pablo estaba predicando en alguna plaza, en alguna calle del mercado, en algún lugar fuera de la sinagoga, porque parece ser que ahí no había sinagoga, porque Pablo no fue primero a la sinagoga de aquel lugar.
Entonces, si Pablo se puso a predicar ahí en la calle primero, antes de ir a una sinagoga, no sabemos si es que el escritor no lo relata o de plano no había ahí una comunidad judía organizada. Pero Pablo estaba predicando y aquel hombre, parece ser que no le quedaba de otra, estaba escuchando a Pablo. Empezó a ponerle atención a Pablo, ya que no le quedó de otra. Este hombre, dice, estaba imposibilitado de sus pies. En otras palabras, era inválido. Y Lucas lo dice como de 4 maneras para hacer énfasis en lo consciente que estaba todo el mundo ahí alrededor de la situación de aquel hombre. Era un hombre conocido, era un hombre que ya todo el mundo tenía claro de quién se trataba. Entonces Lucas dice imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. Ve que está diciendo lo mismo, solo que lo que está diciendo es que estaba así desde que nació. ¿Quién no iba a conocer a este hombre si desde que nació era así? Y era un hombre, dice. En otras palabras, de mínimo era mayor de 18 años. No era un joven, no era un niño, era un hombre. Cojo de nacimiento. Jamás había andado. En otras palabras, no había terapia que le hubiera hecho dar ni siquiera un par de pasos. Este oyó hablar a Pablo. O sea, empezó a ponerle atención a Pablo, a lo que Pablo estaba predicando. Y Pablo dice, fijando en él sus ojos, déjeme ponerle el texto, se me olvidó ponérselo. Pablo fijando en él sus ojos, dice, y viendo que tenía fe para ser sanado. Aquí tenemos que aclarar un punto, porque Jesús y los apóstoles sanaron a mucha gente que no manifestó fe. De hecho, hubo uno al que el Señor Jesucristo sanó, que fue el paralítico de Betesda, no sé si usted se acuerda, que más bien lo acusó con los fariseos después. O sea, ¿cuánta fe podía tener en Jesús aquel hombre que después dijo, ¿se acuerdan que me dijeron que me iban a pagar si encontraba al que me había sanado? Bueno, ya lo encontré, está en tal lugar y ahora páguenme. Mire cuánta fe tenía ese hombre. Pero Jesús lo sanó porque Jesús tenía un propósito. Y así, muchos otros siervos. De hecho, ¿se acuerda el paralítico que Pedro y Juan cuando iban camino al templo a orar? Y Pedro y Juan dijeron, pusieron en él los ojos y le dijeron, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos, levántate. Entonces, ¿por qué le explico esto? Porque el texto dice, viendo que tenía fe para ser sanado. Lo que el texto no está diciendo, no está diciendo que Pablo lo sanó porque tenía fe de que iba a ser sanado. Sino que lo que está diciendo es que este hombre tenía un gran deseo de ser sanado. O sea, Pablo lo vio y vio la necesidad. Y recuerde que cuando los apóstoles sanaban a alguien, no era para hacer espectáculo religioso ni místico. No era para llamar la atención hacia ellos mismos, ni para vender más boletos para sus conferencias, ni para comprarse más aviones de lujo. No. Cuando ellos, que de verdad lo hacían, y vamos a ver esos detalles aquí, era porque el Señor los había comisionado para proclamar de primera mano y escribir los evangelios. Y para que esos evangelios recibieran la acreditación divina de que eran legítimos, Dios les dijo a ellos que ellos tendrían el poder sobrenatural de hacer señales, prodigios y milagros, entre ellos las sanidades inmediatas de las personas que estuvieran enfermas. De hecho, en una ocasión dice el texto que aun cuando Pedro caminaba por las calles, los enfermos se sanaban. ¿Por qué? Porque Dios quería acreditar lo que Pedro iba proclamando de primera mano, porque el canón bíblico o la Biblia, como la conocemos, no estaba escrita todavía. Ahora que nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, ya no necesitamos que Dios nos certifique esa palabra, porque ya la certificó a través de los apóstoles en su momento. Bueno, el punto es aquí que cuando dice el texto, viendo que tenía fe para ser sanado, lo que significa es tenía un gran deseo de ser sanado. Y Pablo vio la oportunidad perfecta de que las personas recibieran de parte de Dios la acreditación de la legitimidad de su mensaje al hacer lo que Jesús les había dicho que harían en su nombre. ¿Sí me explico? En otras palabras, este texto no está diciendo
que las personas no se sanan porque no tienen fe. Porque Dios sana muchas veces incluso a gente que no tiene fe. En su soberanía, en sus propósitos divinos, Él lo hace. Hoy en día ya no lo hace a través de personas específicas que tengan el gran poder de Dios para sanar a las personas. A través de cualquier hermano que ore por alguien, si es la voluntad de Dios, Dios puede sanar a esa persona en sus propósitos, según su voluntad, sin importar quién sea el hermanito que está orando por esa persona. Incluso a veces sana personas por las que nadie oró. Porque Dios es soberano y Dios tiene sus propósitos. Ok. Pero aquí el propósito era que el mensaje de Pablo fuera autenticado a través del cumplimiento de las señales y prodigios y milagros que Dios les había prometido a ellos que desarrollarían en su nombre. Entonces, mira lo que pasa aquí. Versículo 10. Dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Mire qué orden más concreta esta. A mí me encanta oír a los apóstoles y a los siervos de Dios en la Biblia cómo era que hacían ese cumplimiento de la promesa del Señor para ellos para legitimar su ministerio apostólico. Ellos no andaban haciendo show. Ellos no andaban inventando milagros. Ellos no andaban haciendo trucos de magia. Ellos no preparaban los escenarios para que se les facilitara engañar a los demás en supuestos milagros. No. Ellos lo hacían en situaciones cotidianas. En escenarios donde no había nada ni nadie que pudiera hacerles lado a ellos. De hecho, su mensaje era aborrecible, era odioso. No era un mensaje de salud, dinero y amor en el que las mentes de las personas ya estuvieran programadas para creer la falsedad del predicador. No, sino que eran circunstancias completamente diferentes y opuestas a lo que vemos hoy en día. Por eso Lucas hace el hincapié de que este hombre era imposibilitado, cojo de nacimiento, jamás había andado, estaba sentado y que era un hombre ya que había nacido así y obviamente conocido por todo el mundo. Usted sabe que fabricar milagros hoy en día es tan fácil. Hoy hasta pastores dice que hasta levantan muertos, dice. Eso es fácil hoy en día, hermano, con la ciencia como está, con la manipulación que hay. Pero para ellos no era un fingimiento, una actuación. Para ellos era la realidad de la autenticación de parte de Dios de que su mensaje era legítimo. Y su mensaje era conforme a las Escrituras, siempre. Ok. Miremos cómo Pablo dijo a gran voz obviamente porque hay una multitud ahí. Pablo quiere que los demás sepan lo que está pasando en aquel lugar. Pablo vio la oportunidad en aquella escena de poder glorificar aquel mensaje que Dios le había encomendado que anunciara. Y entonces le dice, levántate derecho sobre tus pies. No le dice, ahí va. Ahí viene. Vas a ser sanado paulatinamente. Si se te va la fe, se te va la salud, le dicen esta gente a los que supuestamente sanan. Y luego dice, hermano, ¿por qué no se sanó? Oh, le faltó la fe. El milagro está hecho, solo decláralo. Y si lo declaras y dices que estás sano, al llegar a tu casa, por fe ya vas a estar sano. Claro, es fácil que un montón de personas pasen y digan, yo tenía, gastritis crónica y esta noche el Señor me sanó. Claro, le enseñan que lo diga para que por fe Dios lo sane mientras llega a su casa. Y todos los televidentes dicen, oh, miren, sanó a una persona que tenía esto. Un montón de gente tontita, ignorante, que pone a decir cosas porque lo engañaron, lo manipularon y hacen quedar bien al pícaro que está ahí. Pero este no es el caso. Levántate derecho sobre tus pies. Y mire lo que pasó. Y él saltó y anduvo. Y él saltó. No fue que uno a veces mira, yo creo que son inhumanos estos pícaros que hay hoy en día. Dicen, el Señor te sanó, ¿verdad? Sí. Y así todos canteados y todos tiesos. Y mira, corre. Y aquellos pobrecitos, la gente, la verdad que fuera cómico si no fuera trágico, hermano. Nunca, jamás han sanado a alguien. De verdad esos pícaros. La gente se va diciendo que está sana porque le enseñaron y lo manipularon. Pero la gente entró en silla de ruedas y sale en silla de ruedas. Y los que salen en silla de ruedas son porque los contrataron para actuar. Les dijeron, hey, mira,
mándame a alguien en silla de ruedas, yo voy a decir la palabra y se va a levantar y va a parecer que... Pero eso es todo. Y créame que no le estoy exagerando. La gente que se ha dedicado, me gustaría a mí que algún día usted leyera el libro que se llama Fuego Extraño. El peligro de ofender al Espíritu Santo con adoración falsa se llama. En ese libro el autor cita con bases periodísticas todos esos casos de fraude en los que multitudes han sido engañadas y como nadie se da la tarea de investigar. Periodistas de todos los lugares del mundo donde han llegado estos farsantes y que han sido inquisitivos en comprobar las cosas, se dedican a ir y a visitar. Vamos a ver el video. ¿Quién era? Ah, fulano de tal, ta. Vamos a ir a ver. Allá está la persona en la silla de ruedas todavía. El otro, no, pues se murió. ¿Y de qué murió? Pues de la enfermedad que dijo aquel que se había sanado. Así está. Por eso yo no le hablo a usted y él pone las citas y dice, vaya, investíguelo usted. Por eso me encanta aquí, porque el autor dice quién era, a dónde fue, en qué momento y lo que sucedió. O sea, era tan real lo que sucedió que mire lo que pasó aquí. Dice, y saltó y anduvo. Aquí no hubo una sanación parcial, aquí no hubo una manipulación mental, aquí hubo un milagro de acreditación apostólica en el que Dios estaba certificando que Pablo y Bernabé eran sus siervos y que estaban predicando su evangelio. Hoy en día predican cualquier otra cosa, pero dicen que hacen milagros. Ni predican el evangelio, pero milagros sí hacen. Entonces, mire lo que pasó. La gente, visto lo que Pablo había hecho, o sea, lo comprobaron. Ese es el punto aquí. Que aquí no era una actuación, una contratación de actores. Aquí no era un espectáculo montado en un lugar específico para tener todo a favor para poder engañar a la gente. Aquí era, Pablo salió huyendo de Iconio porque dijeron, queremos matarlo. Luego llega a Listra y predica el evangelio allí. Y sucede este milagro de autenticación apostólica. Y entonces la gente comprueba de que es verdad, de que sucedió algo ahí. Ahí no hay gente ansiosa de que llegue el gran ungido a hacer milagros, sino que hay una gente que ni conoce a Pablo. No saben quién es Bernabé. Pero ven lo que sucedió y ven que es legítimo, que es real. Y miren lo que hacen. Miren lo que hace el versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Fíjese, alguien le tuvo que haber interpretado a Lucas después lo que estaba pasando ahí. Pero la lengua que estaban hablando era una lengua muy propia de ellos. Licaónica, es como quien dice quechí. Por eso lo hace el énfasis Lucas aquí. Dice, ese era un dialecto muy propio de ese lugarcito ahí, de esa aldeíta. Entonces, cuando Pablo supo de lo que estaba hablando, cuando Pablo le explicaron qué es lo que estaban diciendo, Pablo entendió. ¿Qué hubiera podido hacer Pablo aquí? Pablo bien pudo haber dicho, hasta en lenguas están hablando esto, es la confirmación de que tienen razón. He aquí el gran siervo de Dios. Uno dice, eso no hubiera podido haber pasado. Está pasando hoy en día, hermano. Fabrican milagros, contratan actores, hacen de todo tipo de show, incluso hasta de magia, incluso brujerías en las iglesias. Y cuando la gente se impresiona, ellos son los ungidos. Ellos son los superhéroes espirituales. Ellos son los super campeones. Pero mire lo que pasó aquí. Mire lo que dice: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Dice la historia de ese pueblo, ¿cómo se llama el lugar? A ver quién me dice. Listra. Hay una historia de ese pueblo. Un historiador griego, experto en mitos y leyendas de ese lugar, relata una historia
acerca de una vez que el dios Júpiter y el otro que menciona aquí, descendieron a aquel lugar y todo el mundo los ignoró. Iban de puerta en puerta buscando quien les diera posada y todo el mundo los despreció. Cuando por fin una pareja los acogió en su casa, dice el mito de ellos que los dioses se manifestaron y trajeron una gran inundación a todo el pueblo y los exterminó a todos, dejando solo la casa de la pareja que los había acogido. Y entonces, delante de los ojos de ellos, la casa de aquellos pobres se convirtió en un gran palacio. Los de Listra sabían muy bien ese mito y esa historia. Y en ese momento, cuando vieron la posibilidad de que estuvieran recibiendo la misma visita de aquellos dioses, dijeron, esta vez no vamos a dejar la oportunidad. Todos vamos a tener lo que le dieron a aquellos pobres en el mito. Y esa era la historia aquí. Y entonces dice, a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio. Según la mitología, Júpiter era el dios superior y Mercurio era el vocero del dios, el profeta del dios, pero siempre en nivel de deidad. Entonces, dicen los teólogos que lo que pasa aquí es que ellos miran más con mejor porte a Bernabé. O sea, Bernabé tenía mejor apariencia física, mejor presencia. Entonces ellos dijeron, bueno, de los dos, ¿cuál tiene más presencia? Ah, pues Bernabé, bueno, este es Júpiter entonces. Y el otro, como se mira así ya medio pelón y medio con la barba mal cortada, este debe ser su profeta, su mensajero. Eso fue lo que pasó aquí. Y dice, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. O sea, ellos dijeron, este es el jefe y este es el que habla en nombre del jefe. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, este no se quiso quedar atrás. Todo el pueblo dijo, este es el Júpiter y el otro, ¿cómo se llamaban los dos dioses que mencionaron ellos? Mercurio. Estos son aquellos dos personajes que cuenta la mitología. Ahora no vamos a dejar a pasar la oportunidad. Y viene el sacerdote y dice, yo voy a dirigir esto. Aquí el líder religioso soy yo. Así que a mí no me van a dejar fuera de lo que quieran hacer con estos dos. Yo soy el primero que se va a llevar su premio mayor por atender bien a los dioses. Eso es lo que está pasando. Y entonces dice, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Querían adorarle. Querían hacer sus reverencias, sus rituales de adoración a los dioses encarnados que según ellos tenían frente a sus ojos, de los cuales no querían perder la oportunidad de recibir sus favores. ¿Ven lo que está pasando aquí? Cuando lo oyeron los apóstoles, hasta aquí dice que habían hablado en idioma de ellos propio. Entonces Pablo tuvo que haber preguntado, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué están diciendo? Mira Pablo, lo que están diciendo aquí es que tú eres Mercurio y que Bernabé es Júpiter y dicen que son dioses encarnados y ahorita lo que están preparando es un gran culto de adoración. Porque te quieren rendir sus honores y quieren hasta sacrificarte animales a tu nombre. Cuando ellos oyeron, se pusieron su mejor ropa, sacaron sus sacos de marca Calvin Klein, se pusieron sus zapatillas rojas o azules, se pusieron sus zapatillas de charol, su sombrerito con pluma, se pusieron su reloj que andaban y dijeron, pues aquí estamos. Los grandes siervos de Dios, los grandes ministros del evangelio que han fundado no sé cuántas iglesias y esto y el otro, y lo que andan buscando es adoración, hermano. Y lo disfrazan detrás de una falsa máscara de espiritualidad. Si alguien tenía la oportunidad de autoexaltarse aquí, era Pablo y Bernabé. O sea, si fuera legítimo de parte de Dios, como Pablo y Bernabé eran siervos legítimos, lo hubieran dejado. Pero ellos sabían muy bien que todo el honor, toda la gloria, toda la honra, toda la atención, todos los reflectores tienen que ir dirigidos a Cristo y a su evangelio, a su palabra, a su voluntad. Jamás un siervo de Dios va a andar buscando reflectores para sí mismo, mucho menos que le besen la mano, como hacen allá sabemos dónde, ¿verdad?
y pastores hoy en día diciendo, el fulano de tal fue un gran siervo de Dios. Si hay un líder mundial en esto, si hay un líder romano que haya existido en la historia digno de admirar, dijo Tercer Cielo, es el Papa que acaba de morir. El que promovió más perversidades que cualquier otro, pero es el más admirable porque se preocupaba por los pobres. Hermano, despertemos. Son puras máscaras, son puras fachadas, son pura estrategia. Ellos saben qué es lo que vende y entonces por eso lo publican. Por eso es que cuando van a visitar a ancianas enfermitas, lo publican en las redes sociales para que todo el mundo los mire. Porque a ellos no les interesa la gente, les interesa la fama. Les interesa la popularidad, les interesa que todo el mundo los admire. Y nosotros a veces somos tan inocentes que no nos damos cuenta. Dije inocentes por no decir otra palabra. Porque mire lo que está pasando aquí. Hoy en día, hermano, la gente es más capaz de pelearse por su pastor que por la sana doctrina. Y nadie debería de pelearse con nadie por la sana doctrina. Solamente debería proclamarla y vivirla sin importar las implicaciones que traiga. Pero lo que quiero decir es que a la gente hoy en día le importa más la integridad de su líder espiritual que la integridad de la predicación del mensaje que se está proclamando. Yo sé lo que le digo. Es triste que idolatran a los pastores, hermano. Nunca permita que eso pase en su iglesia. No debe existir, no debe ser permitido. Solo Cristo debe ser glorificado. Él fue el que dio la sangre por nosotros. Él fue el que se hizo hombre. De ahí en adelante, todos somos seres humanos pecadores luchando por agradar a Dios, por servir al Señor y en un proceso de santificación y de transformación a la imagen de Cristo. Es todo y todos estamos en el mismo barco. Aquí no hay un ungido más grande que nadie. Aquí todos somos ungidos por la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones si es que hemos creído. Amén. Lo único que nos hace diferentes son los roles que desempeñamos en la iglesia. Nada más. Y Pablo lo entendía muy bien. Yo creo que si hubiera llegado Simón el Mago aquí, Simón el Mago sí hubiera aprovechado esa chance. ¿Se recuerda que donde él andaba le decían que él tenía el gran poder de Dios y se la creía? Me encanta ver esta escena porque esta escena nos desnuda a nosotros y desnuda todo el síndrome de celebridad que hay en el mundo. Todo el mundo quiere ser famoso, todo el mundo quiere ser relevante, todo el mundo quiere aparecer en las redes sociales, todo el mundo quiere que se le mencione. Hermano, eso es pecaminoso. Eso es pecaminoso, hermano. Cuando lo oyeron los apóstoles, déjenme ver, creo que ya no lo tengo ahí. Cuando los oyeron los apóstoles, Pablo y Bernabé, miren lo que hicieron. Rasgaron sus ropas y las lanzaron entre la multitud. Y se lanzaron entre la multitud. Rasgarse la ropa para un judío era una señal profunda de indignación por una blasfemia. Y cuando Pablo y Bernabé se rasgan los vestidos, están diciendo, así de indignado me siento porque ustedes estén tratando de tratarme a mí como alguien que realmente no soy, dándome una gloria que no me corresponde a mí. Y eso, que a ellos no los estaban confundiendo con un gran ungido del Dios verdadero, los estaban confundiendo con la encarnación de dioses de otras nacionalidades. Pablo bien debe haber dicho, vamos a aprovechar la oportunidad, los vamos a dejar, déjenlos que fluyan, y en su momento los vamos a corregir, pero ya le vamos a tener la atención de ellos, ¿verdad? Hubiera sido una muy buena excusa para alimentar su ego, ¿verdad? Bueno, hermano, es que si fulano de tal no es tratado como rey, entonces ¿cómo va a llegar a lugares importantes? No se trata de eso. No se trata de Jesús. Lo trataron como el peor de los delincuentes y pudo hablarle a Pilatos. A Pablo lo trataron como el peor de los delincuentes y pudo hablarle al César. No se trata de engrandecernos a nosotros mismos. Y Pablo lo entendía bien y dice, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre... O sea, no solamente dijeron, vamos a indignarnos, pero vamos a quedarnos aquí quietecitos, hay que nos traigan lo que quieran más.
Vamos a traer tesoritos, ofrenditas y buena ropa. Y ya cuando la traigan, pues la usamos para el ministerio, ¿verdad? No. Se lanzaron entre la multitud. En otras palabras, empezaron a hablarle a la gente. Se metieron entre la gente y le dijeron: hey, ¿qué están locos ustedes? ¿Qué les pasa? Bien pudieron haber dicho: qué malagradecido Pablo y Bernabé. Los queremos tratar como se merecen y ellos salen con esa. ¡Ay, qué ingratos! Los siervos de Dios, hermanos, no están buscando preeminencia para ellos mismos. Nunca, jamás. Otro día escuché un pastor que estaba hablando en una iglesia que habían abierto en otro lado, y dice: esta iglesia está así porque estos líderes han aprendido el principio de honrar sus autoridades, dice, y si ellos no honraran apropiadamente a sus líderes, entonces ellos no tuvieran lo que tienen, y que el líder era él, pues. Suena todo espiritual, hermano, pero es manipulación religiosa, a conveniencia. Lo único que quieren es ser ellos los caciques, los ungidos, los superhéroes espirituales. A ellos no les importa la gloria de Dios. Solo usan su posición como escalones, como escalera para subir al éxito de ellos mismos. Y claro, le enseñan eso a los demás para que los demás también busquen lo que ellos andan pretendiendo y los demás también los obedezcan a ellos. Pablo no era de esos, hermanos. Por eso es que le digo, esta sección de Lucas nos habla de las cualidades de un siervo al que Dios aprueba. Y en este caso es humildad que se opone a la exaltación. Hermano, un siervo de Dios no va a estar ni buscando autoexaltación, ni va a estar buscando exaltar a los demás. Porque ya sabemos de qué pata cogíamos todos. Si yo sé que el peor problema, la peor tentación del ser humano es el ego, es el orgullo, es el síndrome de ser celebridad, yo como pastor tengo que cuidarme de no exaltarlo a usted inapropiadamente. El único que tiene que ser exaltado es Cristo. A usted lo puedo animar si usted está desanimado, pero no con mentiras, no con palabras infladas. Lo puedo animar como lo hice hace un rato, con la palabra de Dios. Le puedo decir lo que Dios dice acerca de lo que nos espera al final de los tiempos. Pero estar aprovechándome de su inclinación a querer ser celebridad para después querer tenerlo comiendo de mi mano, eso no es edificar el cuerpo de Cristo. Eso no es servir a Dios. Imposible, hermanos. Nos parecemos más a Satanás cuando buscamos nuestra propia exaltación. ¿Y cómo un pastor va a estar alimentando eso si sabe que Satanás, ese fue su ruina? Y diciendo, dice el versículo 15, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. ¿Ves? Pablo, el teólogo después de Cristo más grande que ha existido, le dice a esa gente: varones, piensen, despierten, dejen esa idolatría que los ha consumido durante años. Nosotros, Pablo y Bernabé, dice, somos hombres semejantes a vosotros. No somos mejores que ustedes en nada. No somos dioses, no somos super mega ungidos. Somos personas comunes y corrientes. Lo único que nos hace diferentes es que hemos conocido a Cristo y les traemos ese mensaje que nos salvó a nosotros para que ustedes también sean salvos. Anunciamos de que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Les dice, aquí el importante es el Creador. Aquí el importante no es el mensajero, es el Creador. Hermano, quitémonos esa cosa de la cabeza de exaltar a las personas solo porque ostentan puestos importantes en la iglesia. ¿Sabe qué va a pasar si usted se acostumbra a eso? Cuando usted sirva al Señor, cuando Dios le permita llegar a un lugar de influencia espiritual a las personas, usted no va a estar ahí con motivaciones equivocadas, va a estar ahí con la motivación correcta de edificar el cuerpo de Cristo, de servir a Dios de verdad. ¿Sí me explico? ¿Por qué cree que en un montón de iglesias la gente se pelea por los puestos? Porque lo que ostentan, lo que aspiran es la grandeza que manifiesta el líder. No es servir al Señor lo que los mueve.
Cuando usted entiende esto, cuando usted está sirviendo al Señor, está dirigiendo, está cantando, está predicando, está hablándole a alguien allá en la calle, usted lo está haciendo de verdad, de corazón, para exaltar al Señor y para traer las almas al arrepentimiento. No porque usted quiera algún tipo de estatus en su círculo religioso. Jamás. Y el día que nos sorprendamos en algo así, debemos pedirle perdón al Señor. Y volver en sí. Y reconocer lo que está malo. En las edades pasadas, él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, dice. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo, tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Pablo sabe que le está hablando a una comunidad que no es judía. Y como no es judía, esta comunidad no tiene un trasfondo de conocer las escrituras del Antiguo Testamento. Así que Pablo no cita al Dios de Abraham, Isaac y Jacob como lo hacía con los judíos. A los judíos les desgranaba evento por evento toda su historia para que ellos entendieran que Cristo era el Señor. Pero a estos, como no tienen ese trasfondo de conocimiento profundo de las escrituras del Antiguo Testamento, entonces les habla a nivel general del Dios que se revela en el Antiguo Testamento. Y les dice, ese Dios es el que vengo a enseñarle, es al que vengo a predicarle. Este Dios es el que quiere que ustedes se conviertan de sus vanidades idolátricas al único Dios vivo, al único Dios verdadero, al único que puede salvarlos. Obviamente a la gente muchas veces no le gusta que le hablen la verdad. Mucha gente le gusta que le llenen su programa de milagros, de prodigios, de señales, de profecías, de actos proféticos, de espectáculos de magia. Le encanta que le caiga escarcha de los aires acondicionados para que digan que Dios se movió ahí. Pero cuando lo confrontan con la verdad plana y llana, entonces ya no le gusta mucho, porque lo que anda buscando es misticismo. Y eso fue lo que pasó aquí. Pero Pablo, a pesar de que sabían que no era un mensaje popular el confrontar a la gente con su tontera idolátrica, que esto es lo que está pasando aquí, Pablo se los dice. Ya párenle, hombre. Si por esto es que viene el juicio de Dios, recuerda Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque su eterno poder y deidad se revelan a través de las cosas visibles, de la naturaleza. Dios ha puesto conciencia en el ser humano, Dios se ha manifestado a través de toda su creación y Dios ahora habla a través de su evangelio. Y eso era lo que ellos no estaban dispuestos a escuchar. Por eso, hermano, es que es más fácil alimentar el ego a la gente. Así le digo lo que sea que me funcione y van a hacer lo que yo diga. Pero de eso no se trata, hermano. Eso se llama manipulación y eso es diabólico. Nosotros tenemos que mantenernos firmes con denuedo, decía al principio, y ahora humildad que se opone a la exaltación. Donde sea que usted llegue, donde ve usted que hay una cultura de autoexaltación o de exaltación a los demás, usted sabrá que allí no es. Porque le están dando por donde al ser humano le gusta para manipularlo. Para que usted haga lo que digan. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. O sea, lograron impedirlo, dice, pero les costó, dice. ¿Qué me dice esto a mí? Con esto nos vamos. Ellos no descansaron en aquella escena hasta que se aseguraron que esta gente le parara. Imagínense cuando en estos circos o círculos evangélicos se idolatra a los líderes religiosos, pastores, pastoras ahora, apóstoles y apóstolas ahora, ungidos. Y lo hacen en nombre de honrar al siervo de Dios. Yo le voy a decir una cosa, hermano, la mayor honra que usted me puede dar a mí si es que fuera necesario, es que usted le haga caso a la palabra de Dios y ver los frutos en su vida. Ver frutos en su vida de que usted está siendo formado a la imagen de Cristo. A mí no me interesa nada de usted.
De hecho, me daría vergüenza, porque estaría haciendo un mal trabajo. Yo tengo que hacer hincapié en esto más bien, como Pablo lo está haciendo, como cualquier siervo de Dios lo ha hecho durante toda la historia de la iglesia. ¿Sí se está entendiendo? Diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Me dice a mí, ellos lo intentaron e insistieron hasta que paró. Siempre hacían énfasis en esto. Pablo nunca, jamás se vendió él como una persona digna de algún tipo de reverencia, de algún tipo de trato especial. Nunca. Porque entonces, hermanos, alimentamos el ego de la gente y alimentamos nuestro propio ego y ya no estamos sirviendo al Señor. ¿Sí se entiende? Por eso siempre es así, hermano. En la iglesia el pastor se trata igual que los demás hermanos, con amor, sí. Si necesita, sí, está bien, ayúdele. Si necesita agua, dele agua. Si necesita ayuda en algo, ayúdelo. Pero como ayudaría a cualquiera de los demás hermanos que están en la misma necesidad. Pero no, al siervo de Dios no, ni lo toques, ni hables del ungido. ¡Oh, cuidado! Hermano, en una iglesia donde se tiene que estar sacando a colación, no toquéis a mi ungido. Usted ya sabe que ahí se ha metido el diablo de lleno. Porque es manipulación. Es manipulación. Yo no sé, hermano, si queda claro en este pasaje, al ver esta escena de Pablo, cómo reacciona a la exaltación que aquel pueblo le quiere dar como alguien sumamente importante, espiritualmente hablando. Cómo él reacciona y no deja que avancen en lo más mínimo mientras dependa de él. Mientras vemos hoy en día pastores, líderes religiosos, papas, dejando que se arrodillen delante de ellos, que les besen los pies, las manos, que los traten como reyes, como personas sumamente importantes. Uno lo único que se da cuenta o se puede dar cuenta cuando ve esas escenas, hermano, es que siervos de Dios no son, no importa lo bonito que hablen, no importa la falsa apariencia que hayan mostrado hasta ahí. Siervos de Dios no son. Porque un siervo de Dios jamás va a dejar que la gloria que le pertenece solamente a Dios le sea dada a un hombre mortal que no es mejor que nadie. A mí me encanta la escena cuando veo a Cornelio, cuando Pedro le llega a predicar el evangelio, a explicar el evangelio. Y Cornelio se quiere postrar y Pedro le dice, levántate, hey, ¿qué estás haciendo? Un romano postrándose a los pies de un judío era la oportunidad perfecta. Luego viene Juan en el Apocalipsis y viene el ángel que le habla y Juan se postra y el ángel, no, un ángel le dice, no, yo soy consiervo tuyo, adora al Cordero, le dice. Él es el único digno de recibir toda la gloria, el honor, la honra, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Nosotros solo somos siervos inútiles. Serviremos mejor tal vez, hermano, en el cielo. Pero aquí solo somos siervos inútiles, no merecemos gloria de los hombres. Mucho menos que alimentemos ese síndrome de celebridad dentro de un lugar cristiano, dentro de una iglesia. Eso es la peor vergüenza que puede permitir un pastor, hermano. Que él mismo sea promotor de ese síndrome de celebridad que vivimos hoy en día. ¿Tienen alguna pregunta? Qué lástima que vemos tan poquito, ¿va? Que a mí me encantaría que más gente pudiera darse cuenta de esta realidad que vemos aquí. Pero qué lástima. Bueno, la gente se lo pierde y van a seguir de sonso, siguiendo y adorando seres humanos. Pero la verdad no se dan cuenta porque no quieren. Si leyeran las escrituras, las estudiaran y las meditaran, se darían cuenta de lo que está aquí y volverían en sí. Pero no recapacitan, no porque no haya suficiente revelación de parte de Dios, sino porque no les interesa. Y como no quisieron escuchar la verdad, dice, Dios los entrega un espíritu de error para que crean la mentira. Pongámonos de pie. Veo que nadie va a preguntar.
El funeral de nuestra hermana Nina será el próximo jueves. El tiempo de poder verla va a ser desde las 6 de la tarde hasta las 8, ¿verdad, hermana? De las 5, de 5 a 7. Y de 7 a 8 vamos a hacer un pequeño servicio fúnebre. Así que hagamos planes, hermano, para acompañar a los hermanos, a la familia. Y que Dios nos ayude. Oren por todo lo que va a pasar ahí, para que si llegan personas que no conocen al Señor, pues el Señor los toque y a través de su palabra. Y que no se vayan como vinieron los que lleguen ahí que no conocen al Señor. Vamos a acompañar a nuestros hermanos de 5 a 8, porque a las 7 es que empieza el servicio fúnebre, así que es de 5 a 8. De 5 a 7 puede llegar a cualquier hora, depende de su disponibilidad, porque va a ser casi que estar llegando a acompañarlos a ellos y a despedir el cuerpo de nuestra hermana Nina, porque su alma ya está con el Señor. Pero la verdad, hermanos, contemplar esas escenas nos ayudan a nosotros a meditar un poquito más en cómo estamos, si estamos preparados para ese momento. No lo olvide, jueves. Si tiene alguna duda, hable con la hermana Nolvia para cualquier detalle que pueda necesitar. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por su palabra. Qué belleza es, Señor, que no nos ha dejado a ciegas. En realidad, Señor, no nos ha dejado a expensas de los falsos maestros y de esos falsos servidores que hay hoy en día que abundan. Usted nos ha dejado su palabra, Señor, y suficiente instrucción y revelación para que no seamos engañados. Gracias, mi Señor. Gracias porque no nos dejó a expensas de nuestro propio criterio o del criterio de un ser humano, sino que nos dejó su palabra, Señor, para que nosotros pudiéramos tener el discernimiento necesario y poder identificar la verdad del error y podamos darnos cuenta cuando estamos o no caminando con usted, Señor. Yo le doy gracias por esta noche, porque nos ha permitido escudriñar una vez más su palabra, aprender y crecer en el conocimiento de su voluntad, Señor. Gracias, mi Dios, gracias, mi Rey, por haber quitado la venda de nuestros ojos, Señor, y habernos alejado de todo ese circo religioso, Señor, que tanto abunda. Bendiga a mis hermanos, Señor. Aquellos que empiezan a exponerse, Señor, a estas verdades, le pido, Señor, que abra su mente, su corazón y su entendimiento. Y si son sinceros en su corazón de querer conocerle, Padre, ayúdelos a darse cuenta de todas las cosas, Señor, para que ya nadie más los pueda engañar, Señor, sino que puedan crecer en el conocimiento suyo, Señor, y que le puedan servir cada día mejor, que todo le podamos servir a usted cada día mejor, mi Señor, mientras conocemos su palabra. Bendiga a su pueblo, llévenos con bien a nuestras casas y permítanos que el domingo podamos congregarnos para seguir conociéndole y seguir celebrando su obra perfecta en la cruz, Señor. Se lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.